Buenos días, estamos un poco retrasados, ya estamos listos. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante. Parodiar de un libro famoso que muy pocos de ustedes conocieron porque era años 60. Decía todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la inteligencia artificial, pero tenía miedo de preguntar. Enrique Munárez nos va a decir ahora todo lo que se sabe hasta este momento de la inteligencia artificial, del chat GPT y todo lo que ustedes seguramente ya usan. Enrique, adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí. Perdonen por los inconvenientes de los cambios de última hora. La verdad, ustedes son una generación, ahora que veo tanta gente joven, muy privilegiada, porque tienen un futuro muy prometedor en sus manos. Todas las generaciones tuvimos eso en nuestro momento, pero lo importante es que las generaciones que más relevantes son para la humanidad son las que conocen a lo que se van a enfrentar. El primer discurso que dio la reina Victoria lo dio más o menos a los 10 años a los niños de Inglaterra, diciéndoles que los niños eran una parte fundamental para los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y el último discurso que dio tuvo una frase muy interesante que me gusta mucho, que dice: no solo se trata de sobrevivir, sino de estar orgullosos de haber sobrevivido. Y bueno, las sesiones de los hospitales son la académica más importante de un hospital porque son el espíritu del hospital. El proceso que vivió Sir William Osler fue un poquito diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Él era un aficionado de la anatomía patológica, entonces cuando uno de sus pacientes fallecía, él mismo hacía la autopsia y sus compañeros empezaron a ir a su cuarto de autopsias, hasta que el cuarto de autopsias fue insuficiente y tuvieron que crear un foro, y el foro fue insuficiente y tuvieron que hacer un auditorio. Nosotros estamos viviendo este proceso en reversa. Ustedes como generación tienen la obligación de que todas estas cosas de las que vamos a ver sean de utilidad para el paciente. No ha demostrado la inteligencia artificial ninguna utilidad para el paciente. Y el segundo es que tienen que llevar este proceso en reversa, donde las situaciones académicas y el respaldo académico que da un doctor sea la parte más importante de una institución y no algo que se puede poner de manera secundaria. Vamos a hablar de inteligencia artificial, la segunda. Como tuvieron la amabilidad de presentarme, y estos son mis datos de contacto y las redes sociales. Yo no entiendo por qué existen redes sociales si no es para enseñar y transfundir medicina. ¿La que sigue? ¿Qué es inteligencia? A esta hermosa niña le pide a su papá: tráeme el color magenta. Y ella conoce todos los colores que hay en el bote, excepto el color magenta. Si la niña tiene una inteligencia promedio, se va a quedar congelada como las computadoras que tienen este curioso reguilete que yo no conocía porque yo solo utilizo la otra marca. Quizás ustedes sí conocen esto, que cuando se traba un algoritmo, no tiene hacia dónde ir, aparece este logo. Que curiosamente es lo único que las personas en promedio dicen: la máquina está pensando. Puede llegar y regresar con su papá y preguntarle cuál es el color magenta. Si el papá le dice cuál es, la niña va a aprender. Pero los niños muy inteligentes te llevan a este algoritmo. El algoritmo de decir: conozco todos los colores excepto este color. Y determinan que ese debe ser el color magenta. Y luego tienen el valor de equivocarse, tomar el color que creen que es el magenta, llevarlo con el papá y decirle: aquí está el color. Si no son muy inteligentes, van a preguntar: ¿es este el color? Vean los niveles y matices que puede tener la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con el valor, porque si el niño no es muy seguro de sí mismo, va a preguntar si es el color magenta. Si tiene mucha seguridad, va a decir: este debe ser el color magenta. No hay otra solución posible al algoritmo. Y eso es inteligencia. La que sigue, por favor. Nosotros podemos utilizar mucha tecnología. Yo puedo diseñar, bueno, yo no, pero un ingeniero puede diseñar una máquina que
al reflejarse los electrones, la forma en que nosotros observamos, miramos, este golpe en la retina, en los conos y bastones, nos dan una longitud de onda que yo reconozco como un color. Una máquina puede hacerlo mejor que un ojo y decir, cada color tiene una longitud de onda, o más bien correcto, cada longitud de onda refiere a un color. Y yo puedo diseñar, bueno, alguien puede diseñar una máquina que tome ese bote de colores y diga, todos estos son estos colores. Y entonces tú le pides un color y la máquina te da ese color. Eso es una forma muy científica de hacer las cosas porque es imposible equivocarnos si nosotros sabemos la longitud de onda de los colores. ¿La que sigue? La otra situación es que lo hagamos de manera bayesiana. Esto es que la máquina, por ensayo y error, sin intervención humana, empiece a ver cuántas veces le dicen que está en lo cierto, cuántas veces le dicen que está equivocada, y recalibrando con el tiempo, empieza a acertar mucho mejor que un ser humano. De hecho, esta es la mejor inteligencia que tenemos, la que comete errores que no ocasionan tragedias y aprende de cada error. ¿Cuál es el punto de la inteligencia artificial? El punto de la inteligencia artificial es que el color magenta no existe. Cuando ustedes escuchan estas discusiones de que un determinado género, para no entrar en detalles, puede observar más colores que otro determinado género, eso es cierto, pero es una cuestión de educación, no de género. Si alguien dice que puede determinar 14 diferentes colores de magenta, es completamente cierto. Pero desde el punto de vista físico de un electrón que regresa o un haz de luz que regresa y nos dice por longitud de onda es este color, el color magenta no tiene una longitud de onda específica, no existe. De tal forma que esta máquina que diseñamos, donde van los haces de luz y nos dice por longitud de onda qué color es qué color, nunca va a encontrar el color magenta. Y hay ciertas enfermedades que tampoco voy a entrar en la discusión de si existen o no existen, que tampoco podrían ser determinadas por este tipo de máquinas porque necesitan ciertos matices humanos. Por ejemplo, la calidad del dolor en ciertos diagnósticos o la comparación de la realidad en otros no podría ser observada por una máquina. Nosotros lo que hacemos se llama correlacionar. Somos muy buenos para observar y darnos cuenta que cuando algo cambia, otra cosa cambia. De hecho, la gran mayoría de los seres pluricelulares tienen esta calidad. B.F. Skinner encontró que las palomas tienen una conducta que pudiéramos llamar irracional o subjetiva, donde creían que ciertas conductas le daban de comer. Todo el mundo conocemos este experimento donde el ratón aprende que se aprende una palanca, baja un queso. Nosotros entendemos bien esa correlación, pero se dieron cuenta que también hay 14 conductas donde el animal en cuestión cree que al apretar la palanca va a pasar algo que él dice. Entonces, somos muy buenos para hacer correlaciones, y esto es una cosa maravillosa de las matemáticas muy simples, pero desgraciadamente somos muy malos para darnos cuenta que no hay correlaciones. ¿La que sigue? El mejor ejemplo es este. Esta gráfica determina que a mayor número de películas de Nicolas Cage en un año, hay mayor suicidios en las albercas. Correlación R de 0.9 es perfecta, pero no se adapta a la realidad. Entonces, somos muy buenos correlacionando. Tenemos que aprender a darnos cuenta que hay cosas que no tienen relación. Ahí somos muy malos. Luego viene que el mundo no es lineal. Los incrementos de un lado no necesariamente son iguales a los incrementos del otro lado. Y cuando nos enfrentamos a un mundo que no es lineal, y el mejor ejemplo es cuando creemos que nuestra pareja se va a enojar poquito y nos dan por algo que nosotros hicimos o dejamos de hacer y se dan cuenta que se enojó muchísimo. Ese es un mundo no lineal. No hay forma de decir cuánto se van a enojar contigo en una conducta. El mundo no es lineal, la medicina no es lineal y tenemos que aprender a vivir con ello. Y luego vienen las distribuciones. Toda la estadística que nos han enseñado en la escuela no es aplicable al mundo real de la medicina. El único lugar donde la estadística que conocemos funciona es un casino en Las Vegas, y esto no se parece en nada al mundo real. Lo que tenemos que aprender es que existen dos mundos, un mundo que se llama mediocristán, donde pequeños cambios nunca van a provocar tragedias, y un mundo que se llama extremistán, que es donde vivimos, donde pequeños cambios
van a hacer grandes tragedias. ¿A qué sigue? La inteligencia artificial, palabras menos, matemáticas más, es correlacionar cosas no lineales, como lo que ven aquí, que es una figura que podemos entender como tridimensional que tiene muchas interacciones. Después de 4 interacciones, nosotros no somos capaces de darnos cuenta que lo que sucedió en el número 1 tiene una relación con el número 5. Somos muy buenos para entender que lo que sucedió en 1 sucede en 2. Y es posible que si somos muy inteligentes, entendamos efectos de segundo orden. Lo que sucedió en 1 afectó en 3, etcétera, etcétera. Es decir, podemos encontrar la relación de la línea amarilla de su inicio a su final, pero no está muy claro lo que pasó en medio. Nada más. Es muy difícil hacer este tipo de correlaciones, que para la inteligencia artificial, el entender que primero iba una cosa y que la línea recta se acerca mucho a la línea roja, de su primer extremo al otro extremo en los puntos, se acerca mucho, pero no toca el punto azul que está en medio. Nosotros, como seres humanos, siempre vamos a dar por hecho que tocó el punto azul. Vean la línea amarilla exactamente en el centro, pasa perfectamente por el punto del centro y nosotros entendemos eso. Lo que no podemos entender es que la línea roja en su primer extremo, antes de la primera curvatura, se aproxima mucho al azul, pero no lo toca. Nosotros siempre vamos a creer que lo tocó. Y ese es uno de los principales problemas con la inteligencia. Y luego vienen los ángulos. ¿Una más? Y luego vienen los procesos que van en contra, pero al final parece que nosotros somos mejores cuando entendemos el problema. Y el mensaje de esta plática es cierto que tenemos que saber un poquito de programación, no mucha, porque si nosotros no entendemos algo de programación, pues es probable que cuando nos digan la inteligencia artificial demostró esto, sea algo muy parecido a decir Piscis, hoy tendrás lupus. Puede que tengan razón, pero no sabemos cómo llegó a ese resultado. Tenemos que tener un poco de información de si esos resultados son conscientes o no, porque si vemos en internet, siempre hay un argumento que la gente floja le gusta mucho, que dice, los científicos demuestran que comer manzanas, etcétera, etcétera, lo que ustedes gusten decir. Y como dijeron los científicos, sin saber siquiera si realmente alguien que pueda llamarse científico hizo algo, con eso damos por hecho que esta información es correcta. Y después vienen los problemas que se encaminan como decir que la inteligencia artificial nos diga qué vino es mejor que otro vino. Pues esto nunca va a suceder, porque simple y sencillamente los problemas de gustación tienen demasiadas variables como para determinar a esta persona le va a gustar este vino. ¿La que sigue? Y por último, los procesos son de ida y vuelta y nosotros no entendemos esa situación. ¿Una más? La inteligencia artificial se parece entonces a nuestras redes neuronales. Eso es lo que nosotros no necesitamos entender cómo funcionan nuestras redes neuronales. No sé si te saliste o no está proyectándose. No entendemos cómo exacto nuestras redes neuronales funcionan, pero sí entendemos cuando nos agrupan problemas de 4 en 4. Pero el punto es que los problemas tienen que ser independientes. Un cardiólogo puede decir que la troponina T nos está hablando tal vez de un riesgo más de infarto, pero sabe muy bien que la troponina I no va a agregar información, el electrocardiograma va a agregar información, la historia clínica va a agregar información, etcétera, etcétera. Esto es como nosotros vamos concatenando las soluciones en los problemas. La inteligencia artificial hace algo muy parecido, pero nosotros necesitamos que cada punto de información sea independiente. Es decir, no podemos llegar a conclusiones sobre el riesgo de infarto si la troponina T vale para nosotros algo distinto o agrega información más allá de la troponina I, por poner un ejemplo. Seguimos sin esta situación, no sé si en Santa Fe sí están viendo. Sí, perfecto, bueno, pues entonces, la siguiente era la mejor diapositiva visualmente hablando, ustedes se la pueden imaginar, pero lo importante es que las redes neuronales no tienen el problema de los 4 orígenes, los 4 puertos, es decir, entre más puntos independientes yo vaya sumando, la inteligencia va a ser mejor. Entre más información tengamos nosotros, menos vamos a actuar. De tal forma, por ejemplo, que la inteligencia artificial me enseñó a mí que no debo pedir estudios que yo no sé interpretar.
porque el nivel de ruido es excesivamente grande. Y la interpretación de alguien que no está en contacto con el problema puede que no sea de alguna utilidad. Entonces, hay dos reglas heurísticas que la inteligencia artificial nos enseña. La primera es, yo no veo estudios que yo no pedí. ¿Por qué? Porque no sé en qué contextos ponerlo. Para que un estudio que yo no pedí cambie mi manera de pensar, tendría que ser excesivamente radical. Esto espero que no lo tomen a mal los residentes cuando tienen un paciente mío, y les agradezco mucho toda la ayuda. Llegan y me dicen, oiga, doctor, le pedí una gasometría, y yo le digo, qué bueno, interprétala. Me doy la vuelta y me voy. Dice, oiga, doctor, ¿no quiere ver la gasometría? No, no quiero ver la gasometría, porque la información que está ahí, no sé cómo ponerla en el contexto del paciente. Si tú crees que es información valiosa, no me das una gasometría, me dices, doctor, mi pensamiento sobre este paciente es este. Segundo, yo no pido imágenes magnéticas del corazón porque no las sé interpretar. Y yo no puedo depender de la interpretación de alguien que no sabe que mi paciente es de signo Piscis, lo cual no pudiera ser relevante, pero ¿qué tal si es un holiday heart y a esta persona le da por tomar mucho alcohol el día de su cumpleaños? La información se vuelve relevante. Este es el punto sobre el que tenemos que ver en la inteligencia artificial. Y luego viene la parte más importante. La inteligencia artificial no es capaz de decir si un problema es importante. Para la inteligencia artificial, el que ustedes pongan en internet, acorde a tu signo zodiacal, ¿qué tipo de gato eres? Que no sé, ustedes han visto, las redes están completamente atascadas de eso. ¿Qué caballero del zodiaco eres, acorde a tu, etcétera, etcétera? Me gusta que la gente se ría porque todavía saben quiénes son los caballeros del zodiaco. Entonces, un problema de decir, este paciente se está infartando, para la inteligencia artificial tiene el mismo impacto de decir qué signo zodiacal representa a tal estructura. Es decir, nosotros tenemos que decir si el problema que está resolviendo la inteligencia artificial es importante o no es importante, y eso vale oro. En el momento en el que la inteligencia artificial les diga que no deben investigar las cadenas lipídicas si quieren hacer cardioprevención, sino que deben de investigar otro punto, porque ese es el más importante, porque ese problema es relevante, habremos tenido un verdadero avance de inteligencia artificial. Punto número 1, el problema no es relevante. Todos los problemas para la inteligencia artificial tienen el mismo grado de importancia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque para entrar a un sitio de inteligencia artificial a resolver un problema, primero tenemos que estar completamente seguros que ese problema es importante. Si no, no es importante utilizar inteligencia artificial. Segundo punto, a la inteligencia artificial no le interesa la realidad. ¿A qué nos referimos con que no nos interesa la realidad? Nos referimos a que las referencias bibliográficas del chat GPT no necesariamente son reales, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ahora que mucha gente utiliza el chat GPT para subir artículos, de pronto empezamos a ver que había referencias de revistas que no existen. Al chat no le interesa si la revista existe o no existe, le interesa que la información que está ahí sea coherente con su programa estructurado. De tal forma que si nosotros vemos un artículo donde dice New England Journal, 3000 antes de Cristo, número 16, página 24, pues ustedes se rieron porque saben que eso no puede ser real. El chat no le interesa si es real o no es real, simplemente no lo va a hacer porque no hay una coherencia en poner artículos antes de 1800. La inteligencia artificial no sabe, no le interesa que el New England se fundó en 1817, y no le interesa saber esa información, solo sabe que no es correcto utilizar artículos anteriores a esa fecha, ni artículos posteriores a la fecha actual sin interesarle. Ella no sabe que estamos en 2024. Ella no sabe que la refiero en términos femeninos, por una cuestión cultural, ¿sí? Simple y sencillamente sabe que si pone Boston Intelligence 1872, va a ser coherente. Y entonces uno ve ChatGPT, Boston Intelligence 1872, y empieza a preguntarse, pues muy probablemente esa revista no existe, ¿sí? Porque tal vez en 1800 no se hablaba de inteligencia, pero la revista sí existe. El punto es que a la inteligencia artificial no le interesa si el problema es fundamental o no es fundamental, como si el paciente se está infartando o no se está infartando, y no le interesa que el resultado sea compatible con este mundo.
le interesa que sea compatible con el propio chat. ¿Sí? Entonces, si vamos a utilizar inteligencia artificial, punto número 1, ustedes deben de decir si el problema es importante o no es importante, y punto número 2, ustedes deben de correlacionar ese problema. En una excelente imagen que algún día verán, espero, hay una, esa que están viendo ahí, no sé si también la están viendo en Santa Fe. Sí, en Santa Fe. Sí, es una imagen que dicen que es lo más parecido que pueda existir a Cleopatra. Yo no sé si el problema de saber cómo era Cleopatra es importante o no, pero lo que sí sé es que no tenemos manera de corroborar si la inteligencia artificial realmente hace que esta imagen se parezca o no a la verdadera Cleopatra. A mí no me interesan los problemas que no se pueden corroborar. Simple y sencillamente me interesa el problema de, oigan, este paciente está séptico, porque ponerle 30 mililitros por kilogramo de solución cristaloide a un paciente que no está séptico es innecesario y le puede hacer daño. Ponerle 30 mililitros por kilogramo a un paciente que está séptico pudiera salvar la vida del 70% y matar al otro 30%. Si la inteligencia artificial me dice no solo está séptico, sino que está fuera de los que se benefician de 30, pues esa es una situación muy, muy relevante, que es lo que verdaderamente debemos hacer. No sé si alcanza. Bueno, este es un ecocardiograma que por la inteligencia artificial nos dice la fracción de eyección. Hay dos formas de hacer esto. La primera, que yo le enseñe a la máquina cómo tomar la fracción de eyección, es decir, que yo le diga, esto es borde miocárdico, y tú lo rellenas, etcétera, etcétera, utilizas los algoritmos de los romboides, etcétera, 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 y tenemos fracción de eyección. Lo cual va a hacer que esta máquina cometa los mismos errores que un ser humano, y no le va a dar mucha relevancia. Pero la máquina puede aprender por sí misma, sin saber qué es corazón, sin saber qué es endocardio, sin saber qué es fracción de eyección, te puede decir cómo funciona, cuál es la fracción de eyección, y lo hace mucho mejor que los seres humanos. El problema es que si el cardiólogo, es un estudio muy interesante, me gustaría que lo vieran, si el cardiólogo viene de buenas, te va a dar 5% más de fracción de eyección. Si el cardiólogo viene de malas, te va a dar menos de 5%. Si está cansado, los niveles de fracción de eyección van a disminuir. Entonces, si quieren que su paciente tenga una buena fracción de eyección, hay que traer pues al doctor que siempre viene de buenas y que nunca está cansado para que tenga un poquito más de fracción de eyección. No les voy a decir el otro ejemplo de alguien que siempre viene enojado y está de malas y soy 35, bueno, debe ser como 40. Pero bueno, si la máquina aprende por sí sola, todas estas cosas van a mejorar. La máquina que venció a Kasparov al ajedrez, primero la enseñaron a jugar los seres humanos y la máquina perdió contra Kasparov. Pero cuando la máquina en una hora aprendió a jugar por ella misma, le gana a Kasparov en un 80% de las veces, no en el 100%. Y muy importante, nunca le gana fácil. Eso es lo que tenemos que ver sobre la inteligencia. Entonces, no solo hay que ver que aprendieron, sino hay que ver que se aprenda sin la intervención humana, que es una cosa muy importante. Cuando la inteligencia artificial aprende de los seres humanos, realmente no va a ser muy relevante a lo que nosotros estamos haciendo. Solo dos cosas, que el problema sea importante y corroborar de manera externa. Fuera de ahí no debe haber intervención humana. La que sigue, esta es el ChatGPT con las referencias que les dije, New England Journal 3000 antes de Cristo. Ustedes saben que no puede ser eso verdad. Y al ChatGPT no le interesa si es verdad, le interesa que sea coherente, sabe que no es coherente. Medical Intelligence 1824, la que sigue, esa sí existe. Entonces, los problemas prácticos de la inteligencia artificial no nos dice qué problema es importante y no corrobora con el mundo real, corrobora con la autocoherencia. ¿Una más? Ahora viene otro punto. Como les decía, el ejemplo de decir si este paciente está o no está séptico, para mí es muy relevante. ¿Sí? Los problemas en la actualidad es que ese artículo que dice que encuentra por inteligencia artificial un paciente escéptico mejor de lo que yo lo hago, pues primero necesito $50 para leerlo o robarlo en Sci-Hub, con las implicaciones éticas que ustedes quieran. Pero el otro punto es que no me da el algoritmo. Es decir, me pone una caja negra que dice, tengo un algoritmo que funciona mejor que usted, pero no me lo da. Necesito ahora robar en Sci-Hub el artículo, o si ustedes tienen $50, donarlo a la ciencia, y necesito ahora que alguien hackee
la base de datos de la otra persona para que me dé el algoritmo. Esas son cosas muy relevantes. De pronto alguien puede hacer mejor medicina que nosotros porque se niega a darnos algoritmos. Eso no puede ser, ¿sí? Nadie puede ser más inteligente que nosotros haciendo que nosotros no seamos más inteligentes. Nadie puede ser mejor que nosotros haciendo que nosotros no seamos tan buenos. Pero aquí hay dos puntos. El 80% de los artículos que se están publicando no están publicando su algoritmo. Estoy no hablando del algoritmo diagnóstico, sino del algoritmo de la computadora para que todos y cada uno de nosotros podamos tener ese proceso de aprendizaje, y eso está mal. ¿La que sigue? Por último, tenemos un problema relevante. Necesito encontrar si el paciente está séptico. Tenemos una forma de corroborarlo. Bueno, yo sé al final qué paciente está séptico y qué paciente está séptico después de 7 días. El problema es que tenía que saberlo hace 7 días. Siguiente, pues tengo que comprar el artículo. Siguiente, pues me tienen que dar el algoritmo de una forma que yo lo pueda utilizar. Y tercero, es cierto que los algoritmos de inteligencia artificial van a ser mejores que nosotros, pero no muchos mejores. Los algoritmos van a ser siempre estadísticamente significativos, pero casi nunca van a ser clínicamente significativos. Van a ser buenos, pero no tan buenos. El ejemplo que les puse, siempre le van a ganar a Kasparov, pero no por mucho. ¿La que sigue? Vean este algoritmo, espero que lo alcancen a ver, son los rostros de una piedad, donde se puede ver el rostro de Magdalena sufriendo, el rostro de Cristo sufriendo, y podemos ver a 2 pacientes con un rostro de mucho sufrimiento. El algoritmo de inteligencia artificial, al analizar las expresiones, me dice qué paciente tiene dolor y qué paciente debe ser visto por un médico. Dicho de esa manera, pareciera algo fascinante, pero todos y cada uno de ustedes tienen ese algoritmo dentro de ustedes. Si llegan a su trabajo y no tienen prisa por irse a otro trabajo, no tienen que pagar una pensión alimenticia, no los corrieron de su casa, están felices y contentos de estar aquí, solo con voltear a ver el rostro de un paciente, van a saber quién es el paciente que tiene que ser visto primero. A lo mejor la inteligencia artificial lo hace mejor que yo porque no tiene que pagar pensiones alimenticias, pero siempre lo vamos a hacer igual. Entonces, vean el rostro de un paciente que tiene dolor y tiene que ser visto por una unidad de respuesta rápida en dolor, y el otro que es un paciente que la máquina te dice que está en cuidados paliativos y tiene que ser visto por una unidad de cuidados paliativos. Parece asombroso, pero ustedes ya lo han hecho. Vean un rostro y dicen, oigan, este paciente está sufriendo, oigan, este paciente está muy mal. Entonces, la inteligencia siempre lo va a hacer mejor estadísticamente significativo, pero pocas veces lo va a hacer clínicamente significativo. La que sigue, este es el trabajo que estamos haciendo actualmente, equipos de respuesta rápida. Los equipos de respuesta rápida y la humanización de los cuidados intensivos son cosas en las que hemos trabajado hace más de 10 años, imagínense eso. Esto haciendo un comercial de las cosas maravillosas que es hacer cosas porque así lo dicen las administraciones, porque así lo dicen lo que es el How Now y todas esas cosas administrativas. Ahora que la John Commission nos dice que el hospital debe de tener equipos de respuesta rápida. Ahora que las empresas nos dicen que los hospitales deben de tener programas de humanización de la UCI. Eso es un bonito comercial decirle a los administradores que si nos hubieran hecho caso a los médicos, esto lo hubiéramos empezado a hacer hace 10 años y no ahora que un administrador nos está obligando a hacerlo. Obligando porque es lo mejor para los pacientes. Muy bien, entonces esto es un equipo de respuesta rápida que cada doctor puede tener en el celular, que como lo estamos haciendo nosotros es gratuito, nadie tiene que pagar. Pones los datos y te dice cuál es la probabilidad de que el paciente ingrese a terapia intensiva por deterioro en las siguientes 12 horas. No te digo que lo vas a meter a terapia, pero sí te digo que es una buena idea que lo vigiles las siguientes 12 horas. La que sigue, es una de las primeras publicaciones que hicimos en inteligencia artificial, donde demostramos la mejor forma de encontrar una neumonía asociada a la ventilación mecánica, que tiene unas implicaciones muy importantes, porque si este algoritmo funciona y tenemos un gold estándar para decir, esta es una neumonía asociada a la ventilación por inteligencia artificial, pues ahora los seguros de gastos médicos van a poder decir, oye, estos 20 pacientes
son de neumonía asociada a la ventilación, no te voy a pagar porque no pago neumonía asociada a la ventilación. Es increíble que cuando los seguros de gastos médicos empezaron a decir que no iban a pagar neumonías asociadas a la ventilación porque era una iatrogenia, el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación disminuyó en un 70%. Entonces, pues hay que decir que no vamos a pagar sepsis para que la mortalidad por sepsis disminuya. ¿La que sigue? ¿Cómo pueden ustedes entrar a los programas de inteligencia artificial? Presumiendo un poquito en esa foto, estamos ganando el primer lugar en un concurso de inteligencia artificial, sin que yo sepa la más mínima palabra de inteligencia artificial. No estoy en la foto porque yo me tuve que regresar a México, había que trabajar al día siguiente. Pero esto se llama Datatoon y hay en todas las especialidades. En el Datatoon, ustedes se inscriben y nada más ponen un párrafo que dice, ¿cuánto sabe de computadoras? Nada. Y te ponen en una parte clínica con muchos programadores, con mucha gente de ciencia de datos, la mayoría de ellos la mitad de la edad que yo tengo. Es muy triste porque uno empieza a sentirse viejo, sobre todo cuando les dije, oigan, vamos muy bien, pero ya nos van a correr de la oficina, ¿por qué no nos vamos al bar de enfrente para seguir trabajando? Y me dijeron, no tenemos edad legal para beber. Bueno, el punto es que ellos sí saben computación y ustedes saben qué problema es importante y cómo corroborarlo. Y lo que hicimos fue hacer un programa de inteligencia artificial para comprobarlo y pues ganamos el primer lugar. Ahora vamos a ir a Carolina del Norte para hacer otro Datatoon. La que sigue, por favor. Y para casi terminar con esto, hay un artículo que publicado el año pasado, que por inteligencia artificial llegó a la conclusión de que hay un índice que se llama PaO2, FiO2 sobre PIB, que predice mortalidad mejor que ningún otro. Lo encontró una inteligencia artificial, lo publican en una de las revistas más importantes de terapia intensiva a nivel mundial. Todo el mundo se asombra de la inteligencia artificial y en el 2008, vean, ¿hace cuántos años? Su servidor dijo, este índice PaO2, FiO2, PIB puede ser la mejor forma, sin inteligencia artificial. De hecho, no muy sobrio. Nos dimos cuenta que este es una broma, que este índice podía predecir mortalidad mejor. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Nadie nos lo aceptó, tuvimos que publicarlo en una revista que no está en el Index Medicus, por lo cual no existe. Problemas, bueno, si estás muy avesado en el problema, es probable que ninguna inteligencia artificial te diga cuál es el problema. Pues, cosas sociales agregando, pues sí, en Latinoamérica tenemos que publicar en revistas que no van a ser tomadas en cuenta en el resto del mundo, pues cuando sucedan este tipo de cosas, uno puede estar muy orgulloso de decir, oigan, bueno, ni siquiera la carta al editor donde les dije, miren mi artículo, hace más de 10 años yo les dije que podíamos usar esto sin inteligencia artificial, tampoco fue aceptado. Pero el verdadero punto aquí es que si ustedes entienden bien el problema, ninguna máquina les va a decir cuál es el problema. La que sigue, ¿dónde sí es el punto? Donde no sabemos cuáles son las situaciones. Este estudio de inteligencia artificial me ayudó a mí a arreglar un problema que llevaba con nosotros 10 años. Si están un poquito avesados en medicina crítica, subir las presiones en el ventilador, lo que se llama reclutamiento, ¿funciona o no funciona? 10 años con esta discusión, 10 años perdiendo amigos, porque los que reclutan, si tú eres de los que reclutan y tu amigo es de los que no reclutan, eres un inconsciente, asesino, etcétera, etcétera, y viceversa. Pero lo que sí sucedió es que, pues esta máquina terminó el debate. Si el paciente tiene vasopresores, no lo reclutes. Eso es maravilloso. Nunca se nos ocurrió a nosotros, tal vez si hubiéramos analizado el problema, lo hubiéramos encontrado, pero esta sí es una situación relevante. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el punto verdadero de la inteligencia artificial? El día que ustedes hablen con otra persona y no sepan, este es el argumento de la película de Blade Runner, el día que ustedes hablen con otra persona y no sepan si esa persona es una máquina o no es una máquina, podremos decir que esa máquina es inteligente. Yo estoy actualmente hay mucho fraude en el ajedrez virtual por ajedrecistas no tan buenos que utilizan programas de inteligencia artificial. Es muy interesante que los grandes maestros pueden sospechar quiénes son los que están jugando con inteligencia artificial. La que sigue. Y bueno, y al final de todo esto, pues la inteligencia artificial es probable que siempre juegue mejor que Kasparov, pero realmente sería muy raro que dijeran que solo lo hace por placer.
o solo lo hace por el ego de decir que soy el mejor del mundo, o la persona que les dijo a AlphaGo, que es la mejor máquina de ajedrez, AlphaZero, yo puedo jugar ajedrez mejor que tu máquina si me pagas $1,000,000. 6 partidas, voy a ganar las 6. Le pagan $1,000,000, a la primera partida se da por vencido y se lleva $6,000,000. La que sigue. La inteligencia artificial no va a cambiar esta bibliografía que es Edwin 1600 antes de Cristo. Esto clasificó 48 casos clínicos, es la primera descripción de enfermedades. Las enfermedades se clasifican en 3: enfermedades que es posible tratar, enfermedades por las que vale la pena luchar y enfermedades que no se pueden curar. La inteligencia artificial no va a mover esta estadística, no va a cambiar esta clasificación. Eso es lo importante que tenemos que saber. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas. Por favor, ¿te podrías acercar para...? Perdón, te quité lo de... No. Buenos días a todos. Doctor, muchas gracias por la ponencia. Gracias a ustedes. Actualmente me desempeño como Fellow de Dolor y Cuidados Paliativos y también soy director de una startup en desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial precisamente para uso médico. Algo importante que sí creo en todo este contexto de la llegada de la inteligencia artificial es no caer en el juego de que va a ser nuestro trabajo. Porque finalmente, como menciona el doctor, el componente humano es algo muy importante en la toma de decisiones. ¿Qué sí podemos utilizar de la inteligencia artificial, que a mi parecer es algo muy importante en el contexto actual? Es con toda la llegada de cantidades infinitas de datos en galerías como PubMed, artículos indexados por todos lados, el manejar tanta información de manera tan compleja se puede volver un poco difícil, o más bien súper difícil. Es imposible que leamos 300,000 artículos en 10 segundos, cosa que un procesador de inteligencia artificial sí lo podría hacer. ¿Qué es importante también tomar en cuenta de todo esto? Es tomarlos como herramientas que ayuden nuestro trabajo, que sean como potencializadores de nuestras capacidades. Finalmente, la idea de hacer un diagnóstico por una computadora, yo lo veo poco ético y al mismo tiempo complicado, porque no estamos integrando lo que vemos en un paciente, lo que percibimos en el ambiente clínico. Eso es algo que una computadora no puede hacer. Lo que sí puede hacer es ayudarnos a leer 300,000 artículos en 10 segundos, directrices para poder generar un conocimiento un poco más amplio respecto a los temas. Entonces creo que sí, el avance que se ha llegado con todas las inteligencias y tomando en cuenta lo de GPT, que yo creo que muchos hemos utilizado GPT en algún punto, la evolución que han ido teniendo desde las variantes 3.5, 4 hasta las variantes de desarrollador han sido muy prometedoras para todo el campo clínico. Y creo que para finalizar mi comentario, sí veo muy importante que aterricemos la idea de que no utilicemos este tipo de aplicaciones o dispositivos para hacer un trabajo que propiamente nos corresponde, sino como un adyuvante y potencializar nuestras capacidades para búsqueda, para integración de ideas, ampliar el contexto clínico, generar diferenciales de lo que estemos pensando, pero no como una herramienta primordial para darle una atención al paciente, porque finalmente hay que mantener el contexto humano dentro de todas nuestras decisiones, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, ¿qué opina de lo que usted dijo, que partiendo de lo que es significativo, la máquina agrega o desagrega variables? Y aquí, si no aprendemos a leer un artículo, asumimos lo que el autor dice. Y tenemos el problema, por ejemplo, de la dislipidemia, la seguimos tratando y desde los artículos originales demuestran que ni siquiera es causante de una enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar todo lo que hay en la literatura de una interpretación que tiene muchos intereses alrededor y que es como la cultura? En la cultura seguimos siendo machistas porque la cultura así es. Eso va a pasar con GPT, nos va a llevar hacia lo que quieren vender o hacia lo que quieren publicitar. No creo que pueda resolver las cosas valiosas. Puede resolver cosas valiosas, pero somos nosotros los que le vamos a decir que es valioso. Porque como dije, para la inteligencia artificial, el saber qué tipo de gato persa eres acorde a tu signo zodiacal es un problema exactamente igual al de decir qué paciente realmente se beneficia de hipolipemiantes. Ese es el verdadero punto. Y la otra es que si lo que dijo el doctor es muy relevante, pero ninguna tecnología está diseñada para hacer el trabajo que nos gusta hacer, ¿sí?
Si a mí no me gusta sacar a pasear a mi perro, y no sé por qué tengo perro, inventan una máquina que lo saca a pasear, yo estoy muy contento. Pero si el objetivo de tener a mi perro es pasearlo, yo no quiero una máquina. Entonces, la inteligencia artificial es igual que cualquier otra tecnología. Va a hacer el trabajo que a mí no me gusta hacer. Y nosotros vamos a tener más tiempo para ser muy buenos en las cosas que sí nos gusta hacer, que es el verdadero punto de la inteligencia artificial. Hace unos días, cuando vimos la excelente plática del premio Nobel que nos visitó, hay dos tipos de pacientes. Los pacientes como este premio Nobel, que lo que quieren es eficiencia. Llega, se sienta, saluda a su médico le ve los exámenes, le da las pastillas y se va. Ese es el paciente ideal para Watson, el programa de inteligencia artificial en Londres, donde tú pones tus síntomas y te dicen la receta a qué farmacia más cercana puedes ir por tu medicamento. Y está la esposa de este premio Nobel que necesita platicar media hora con su médico. Definitivamente la inteligencia artificial no creo que la vayamos a diseñar para que alguien platique media hora con su médico, pero sí es cierto que si tenemos a los pacientes que quieren eficiencia y rapidez, pues nos va a quedar mucho más tiempo para que nos pongamos al día con un paciente del que nos gusta hablar. Por lo demás de leer artículos, pues aquí tenemos el problema, son los educadores. Los educadores tenemos el inmenso problema decirle, de enseñarle a los que vienen detrás de nosotros que lo más fascinante es cómo se escribió un artículo, no que el artículo te dice que hay que darle aspirina a los diabéticos. Eso es la persona que lee material y métodos antes que todo y sabe de lo que está hablando es quien realmente disfruta el artículo. Ya no vamos a decir que lo diga más eficiente. A lo mejor si yo solo leo las conclusiones y el artículo está bien hecho, soy mejor médico que el que lee material y métodos y se tarda 4 días en encontrar los artículos originales de material y métodos, pero definitivamente quien entiende el artículo es el que lee material y métodos. Listo. No sé si hay... Obviamente tenemos que saber, como siempre, qué preguntar. Y tú lo dijiste muy claro, no voy a pedir un análisis que no sé interpretar. Igual con la inteligencia artificial, si vamos a pedirle información, tenemos que darle información para que nos regrese la información que realmente estamos buscando. Me gustaría abrir el foro para la gente que está en Zoom, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y aquí hay alguien más que quisiera comentar. En Santa Fe creo que ya huyeron, ¿verdad? Se fueron prófugos. Doctor Talavera, tome nota. La mejor forma de hablar de apnea del sueño es una conferencia médica. No, aquí tuvimos varios que ya estaban al borde de la hipoxia, pero bueno, no pasa nada. En Zoom, ¿alguien más? En el chat no tenemos a nadie que esté preguntando. Yo en lo personal te felicito como siempre, Enrique, y creo que es un tema que nos da todavía para mucho. Doctor Wolper, ¿algún comentario? Además de felicitarlo, no, yo pienso que lo que se ha dicho es muy importante. Y sí tenemos miedo de repente de qué le vamos a preguntar a la inteligencia artificial, pero como bien lo señalas, hay que preguntarle las cosas que creemos que son importantes para que la respuesta tenga validez para nuestro trabajo, y nuestro trabajo es la atención de los pacientes, que no se nos olviden. Felicidades, Enrique. Muy bien. Bueno, pues a pesar del cambio de local, les agradecemos. Una pregunta en el chat. A ver. La doctora Patricia Greter nos comenta que si hay algún curso sobre el ABC de la inteligencia artificial en medicina. Hay muchos cursos en línea muy buenos. La Universidad de Stanford tiene uno maravilloso sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina desde el punto de vista del clínico. Hay varios tutoriales gratis en internet y pues uno puede buscar por especialidad, otorrinolaringología, Datatun 2024, y vamos a encontrar. Lo importante de la inteligencia artificial es que necesitamos 3 cosas. Necesitamos a alguien experto en ciencia de datos,
necesitamos muchos datos y necesitamos un clínico, ya somos clínicos, pero yo iría, me parece que Cambridge y Stanford tienen los dos mejores cursos para médicos sobre inteligencia artificial. En México se hizo hace poco un curso, nosotros no estamos comprometidos con marcas médicas, ¿verdad? Allá en la competencia, allá en el Ángeles, hicieron un excelente curso, a ver si no me corren, hicieron un excelente curso de inteligencia artificial. Entonces, pues con mucho gusto nos comprometemos aquí enfrente de todos ustedes y con la Asociación Médica a hacer un curso de inteligencia artificial, una introducción a la inteligencia artificial. Si alguien tan malo como yo puede, cualquiera de ustedes puede. El doctor Montiel nos comenta que dice, como educadores es importante enseñar no solo qué preguntar, sino cómo preguntarlo. ¿Hay alguna recomendación cómo generar estos prompts? Sí. Cuando preguntamos, tenemos que preguntar al nivel del que va a responder. ¿Sí? No es lo mismo decir que si tiene lateropulsión en su mano a un paciente que decirle, o en su extremidad superior, tiene lateropulsión en su extremidad superior o se le cae la mano. Son situaciones completamente diferentes. Entonces, preguntar por un educador experto es saber cómo la persona que está enfrente va a entender la pregunta y qué es lo que quiere contestar. Esa es la mejor forma de ser. Es decir, yo puedo preguntar una determinada situación sobre cuáles son las mejores 3 herramientas de reclutamiento. Si se lo pregunto a alguien que no es intensivista, tal vez no sepa de lo que estoy hablando. Si se lo pregunto a un intensivista, tengo que saber si es de la escuela de reclutar o no reclutar. La mejor forma es, tengo que preguntar algo que te vuelva mejor. ¿Sí? O sea, no puedo preguntar algo para demostrar que yo soy el mejor. Tengo que preguntar algo que a ti te vuelva un mejor médico, una mejor persona. Y segundo, tengo que preguntarlo de tal forma que respondas lo que es importante para ti. Porque no me interesa tu conocimiento. Me interesa saber dónde está lo que para ti es importante. Oye, ¿qué tan bueno es un otorrino? Eso depende de cuánto cobra. Bueno, pues eso me habla sobre los valores que tiene este doctor en la medicina, ¿no? Te felicita la doctora Lineta Maya. Y ya te metiste con el reclutamiento, ves que hay muchos reclutamientos, si tú agarras y le preguntas al chip chat del reclutamiento, te puede hablar, que es algo que sucede en el oído interno cuando le metes un sonido y lo va reclutando. Entonces, y eso habla de una presbiacusia, por ejemplo, o de una hipoacusia neurosensorial, o de un daño retrococlear, o lo que quieras, ¿no? Yo creo que esto da para mucho, tenemos que saber nuevamente cómo preguntar, y eso implica conocimiento, o sea, tenemos que adquirir conocimiento para saber qué vamos a preguntar. Bueno, ya estamos casi sobre el tiempo. Los anuncios parroquiales. ¿No hay anuncios parroquiales? Pues la siguiente sesión es a cargo del Departamento de Patología y pues los invitamos a la carrera del 18 de mayo, por favor inscríbanse. Y pues le haremos llegar su carta, doctor. Y ya paguen sus cuotas. Y la anualidad es el 31 de este mes. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.